Amigos de Gritos en la Noche, como siempre es un gusto para mí que estén una vez más aquí en el canal, como cada domingo, esperando escuchar una historia de terror. En esta ocasión, este relato pude recolectarlo yo personalmente con un conocido. Así que sin más por el momento vamos a empezar. Recuerden que próximamente vamos a estar rifando unos libros, así que no se olviden de seguirnos aquí y en la página de Facebook. Y ya lo saben, reúnan a la familia, vayan por una taza de café, apaguen la luz y quédense con nosotros. Amigos de Gritos en la Noche, quiero contarles una historia que me relató mi abuelo en una de esas ocasiones en que me quedé con él. Era una de esas historias que decía que aún lo atormentaba y tal vez era solo una lección para que yo aprendiera a obedecer y no salirme sin permiso, pero por la cara y actitud de mi abuelo al contarla, podría jurar que tiene algo o mucho de verdad. Mi abuelo vivía en un pueblito de Tlaxcala. Era el menor de 5 hermanos y dice que cuando era joven su papá trabajaba en el campo y sus hermanos, que ya tenían edad suficiente, se iban con él, por lo que a mi abuelo le tocaba quedarse en casa con mi bisabuela y ayudar con las labores del hogar. Cerca de donde vivían había un establo. En aquel lugar la gente podía ir y obtener leche fresca, pero mis abuelos muchas veces intercambiaban comida por leche, ya que eran amigos del propietario de los animales. Además, cuando el señor no estaba disponible, o tal vez era algo noche, mi abuelo o alguno de sus hermanos podía ir y ordeñar algún animal para traer leche a la casa. Claro, preferían esperar a que estuviera el señor. A nadie le parecía agradable la sensación de jalar y exprimir las ubres de las vacas, pero en alguna emergencia o imprevisto podían ir. Mi abuelo cuenta que, conforme entró a la adolescencia, tuvo una etapa en la que se volvió muy rebelde. No quería hacer nada en casa y a veces escapaba con un par de amigos que tenía y se iban al campo a nadar en el río o a beber aguardiente, que alguno le podía robar ocasionalmente a sus padres. Mi abuela, intentando buscar una solución para disciplinarlo, le aumentó las tareas en el hogar que él debía hacer. Y en realidad no es que dejara de hacerlas, al contrario. Se apuraba para terminarlas más rápido y así poderse salir a perder con aquellos amigos que tenía. Una tarde después de un día muy pesado de labores, lo único que él quería era irse a vagar con sus amigos. Cuando fue al mercado se encontró con uno de ellos y le dijo que había conseguido una garrafa de aguardiente y podían ir al campo a beberla. Quedaron de verse a las 6 detrás de la iglesia. Para esa hora mi abuelo calculaba ya haber terminado todas sus labores y haber descansado un poco. Unos minutos antes de que dieran las 6, mi abuelo se preparó para salir de su casa sin decirle a nadie, pero su madre debió haberlo escuchado y lo llamó. Mi abuela le preguntó que a dónde iba y mi abuelo titubeante le dijo que a ningún lado. Pero claro, mi abuela, sospechando que se iba a escapar, le dijo que estaba bien, que entonces fuera al establo por leche porque iba a hacer atole para antes de dormir. Mi abuelo trató de escaparse de eso con pretexto, sin embargo no pudo oponerse demasiado, pues debía salir rápido antes de que mi bisabuelo regresara. Tomó entonces el recipiente en el que traería la leche y salió. Sin embargo, no fue al establo. Fue a encontrarse con aquellos amigos detrás de la iglesia. Uno de ellos ya lo esperaba, el que había visto anteriormente, y le dijo que su otro amigo no iría porque no había podido librarse de las labores del hogar. Mi abuelo le explicó lo que le había pedido mi abuela, así que decidieron ir a unos campos cercanos a beber el alcohol y en máximo un par de horas regresarían. Pasarían el establo y llegaría con la leche a casa cerca de las 8 de la noche. Aquel plan parecía perfecto. Fueron a beber el alcohol, platicaron de tonterías de adolescentes y finalmente, después de un rato,
decidieron encaminarse al establo para regresar a casa. Mi abuelo sabía que le esperaba un regaño porque no podía esconder que estaba un poco mareado y además no podía haberse tardado tanto en ir y venir del establo. Este se encontraba tan solo a una distancia muy pequeña desde su casa. La noche estaba bastante callada y mi abuelo y su amigo llegaron al establo. Mi abuelo abrió la puerta de la forma secreta en que le había enseñado el dueño y ambos entraron. En ese momento contaba mi abuelo que sintió de inmediato cómo el ambiente cambió. Apenas cruzaron el umbral de aquel lugar, la temperatura se puso muy fría y todas las vacas y borregos que había en ese lugar se empezaron a agitar como si quisieran escapar de sus corrales. Mi abuelo y su amigo caminaron por aquel terreno alargado con animales a los lados para llegar a un tejado al fondo donde estaban las vacas lecheras y unas pilas enormes de paja. Todos los animales se agitaban e incluso algunos chocaban con las puertas de sus corrales, como si algo los hiciera que quisieran salir huyendo. Mi abuelo y su amigo iban muy sorprendidos. Inicialmente pensaron que su presencia en un horario tan nocturno los había alterado, pero enseguida entenderían por qué estaban allí. Llegaron a la zona de la leche y cuando mi abuelo iba a inclinarse para tomar un banco y sentarse junto a la primera vaca que estaba ahí, sintió como su amigo lo detuvo de un hombro y le dijo: Mira eso. Encima de una gran pila de paja que se recargaba en una esquina de aquella área, pudieron ver lo que parecía ser un rostro. Un rostro entre las sombras de aquel lugar, con unos ojos rojos como brasas que los miraba fijamente. Mi abuelo dice que en ese momento no pudo ni moverse, y él y su amigo vieron cómo aquella figura se levantaba. Y aquello que vieron lo describe como una figura humanoide, un cuerpo como de una persona muy flaca y alta, que se levantó sin dejarlos de observar. Y que, una vez de pie, alzó los brazos como estirándose y giró la cabeza sacudiéndola hacia ambos lados, lo que permitió que ellos la vieran de perfil y pudieran notar que de su frente nacían lo que parecían ser dos pequeñas protuberancias. Algo así como cuernos. Mi abuelo dice que en ese momento solo sintió un jalón en su suéter y era su amigo que le decía que corrieran. Salieron de ahí tan rápido como pudieron mientras sentían que algo los perseguía muy de cerca. Corrieron instintivamente en dirección a la casa de mis bisabuelos, que era la más cercana. La calle seguía muy sola, pero unos metros apenas después de salir del establo, pasaron en sentido contrario a una mujer de vestido floreado, que entre el apuro de mi abuelo no pudo reconocerla, pues no le vio el rostro, y solo alcanzó a escuchar que ella le gritó: «José, apúrate, tus papás te están buscando». Llegaron a casa y mi bisabuelo ya estaba esperándolo para regañarlo y tal vez darle unos golpes como reprimenda a mi abuelo. Pero los vio entrar tan pálidos que ni siquiera pensó en regañarlos y fue con ellos a la cocina donde estaba mi bisabuela. Mi abuelo dice que les contó todo lo que habían visto y al verlo en el estado en que llegó, ni siquiera lo dudaron, pero sí le dijeron que esas cosas pasaban por portarse mal y por ser tan rebelde. Mi bisabuela abrazó a mi abuelo y les dio un pan a él y a su amigo para recogerles el susto, según las tradiciones. Después, ella salió de la cocina y regresó con un par de escapularios. Uno se lo puso a mi abuelo y otro a su amigo. «Viejo, vete con él a dejarlo a su casa», le dijo a mi bisabuelo, y salió con dos de sus hijos a llevar al otro muchacho con su familia.
Mi abuelo, entre temblores y llanto, le dijo que habían ido corriendo a casa porque la señora le había dicho que lo estaban buscando. Mi abuela le preguntó a qué señora se refería y él le explicó de la mujer que le gritó pidiéndole que se fuera a casa. Mi abuela lo abrazó y le dijo que ellos ni siquiera habían salido y no habían hablado con nadie hasta ese momento. Dice mi abuelo que mi bisabuela lo hizo rezar como 3 rosarios ese día antes de mandarlo a dormir. Lo siguiente que recuerda es que empezó a tener muchas pesadillas por un par de semanas y despertaba muy asustado, empapado en sudor e incluso temblando. Un día mi bisabuelo decidió llevárselo al campo, pero extrañamente se regresó temprano con él, dejando a sus hermanos allá para que terminaran sus labores. No volvieron directamente a la casa. Se detuvieron justo frente a la iglesia donde mi bisabuela ya los esperaba con una bolsa de mandado y caminaron en una dirección diferente a la usual hasta salir del pueblito en una zona por la que casi nunca pasaban. Tocaron a una puerta vieja de madera y abrió un señor que saludó a mi bisabuelo. Aquí te traigo a mi chamaco, para que veas qué puedes hacer. El señor asintió con la cabeza y los dejó pasar. Mi abuelo recuerda que aquella casa estaba pintada de color verde y llena de jarritos de barro y cazuelas. Se sentaron todos en la salita del señor y éste le preguntó a mi abuelo que cómo había estado mientras le tocaba la cabeza. Mi abuelo respondió un poco extrañado, pero tranquilo. Le dijo que había estado bien. Aquel señor le soltó la cabeza y le dijo a mi abuela que sacara la foto. De entre las cosas de la bolsa del mandado, mi bisabuela sacó una foto vieja de una señora con un vestido de flores. ¿Es esta la señora que viste?, le preguntó mi bisabuela a mi abuelo. Sí, es ella, le dijo mi abuelo con la voz temblante por la impresión. El señor entonces interrumpió diciendo: Esa es tu tía, hermana de tu mamá. Esa foto se la tomaron unos días antes de que se perdiera en el monte. Mi abuelo dice que estaba tan impactado que sintió que se iba a desmayar. Ella seguro vino solo para protegerte, hijo, para cuidarte, continuó diciendo aquel hombre. Aquello que viste en el establo es lo que llaman diablo. Pero no Satanás. ¿Por qué vendría un general a la guerra si tiene miles de soldados? Él no, sino uno de tantos diablos que andan sueltos por ahí, en la tierra. El hombre hizo una pausa. Después de que tu tía se perdió, yo siempre tuve la sospecha, bueno, la corazonada de que algo se la había llevado, algo maligno. Ese hecho separó a toda la familia. Yo también soy tu tío. Aquel hombre entonces le dijo a mi bisabuela que sacara lo que traía en la bolsa, y ella extendió sobre la mesa muchas hierbas, algunas especias y unos limones. Mi abuelo dice que no se acuerda bien qué pasó, pero sabe que aquel hombre lo limpió con aquellos elementos y le dijo que no se preocupara, que ya no podían tocarlo, pero que debía ser bueno porque ninguna energía podía detener la maldad si ésta se gesta desde adentro. Mi abuelo dijo que sí y se fue a casa. Desde aquel día jura que empezó a cambiar, en parte por miedo y en parte por precaución. Dejó de frecuentar a aquellos amigos y dejó de ser rebelde. Entonces encontró la forma de volver a la escuela y se convertiría en el primero en su familia en llegar a la universidad, a la muy recientemente fundada UNAM. Mi abuelo dice que ocasionalmente, si tenía muchos problemas o preocupaciones, podía a veces ver entre las calles por las noches una sombra.
una figura humanoide negra que lo observaba a distancia sin realmente acercarse. Un ser muy similar a lo que vio aquella noche en el establo. De aquel amigo, durante los meses siguientes, alguna vez que se encontraron, platicaron un poco, que él también tenía pesadillas. Pero hasta donde sabe mi abuelo, ese joven encontró otras amistades con las que parrandeaba hasta no saber más de sí. Cuando mi abuelo vino a la universidad en el 65, se enteró que una semana después, aquel amigo de su juventud se perdió. Se fue al monte y nadie nunca más lo volvió a ver. No sabe qué fue lo que se lo llevó. Lo que sí sabe es que seguramente es aquello que aún lo acecha a él. Amigos de Gritos en la Noche, gracias por quedarse con nosotros una vez más en otro video de historias de terror. Ya lo saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales que pueden encontrar en la cajita de descripciones de este video. No se vayan sin dejarnos sus comentarios y darle like. Ya lo saben, si les gustó esta historia, por favor compártanla con sus amigos y familiares. Nos vemos en la siguiente emisión. Mi nombre es Mario. Váyanse a dormir antes de que escuchen gritos en la noche.